mentes y nuestros corazones. Sé de antemano que tu palabra hermosa, bendito Dios, es derramada sobre tu siervo. Sé también que al abrir sus labios, eres tú, bendito Dios, quien fluye esa dulce palabra sobre los labios de tu siervo. Y te rogamos humildemente que en el instante, en el momento que tu siervo abra sus labios, tu palabra fluya sobre nuestras mentes, nuestros corazones de piedra. Que tu palabra hermosa, bendito Dios, quebrante, transforme y reviva a sí mismo aquel espíritu para poderte glorificar, no solamente en espíritu, sino también, bendito Padre Celestial, con nuestros cuerpos, con nuestros labios, con nuestra mente, porque tú te lo mereces, bendito Dios, aún más que eso. Padre bendito, y estando todos dispuestos, estando todos de rodillas delante de tu presencia, unidos como una sola voz, te rogamos que derrames bendiciones sobre tu siervo y que le permitas, Padre eterno, la unción de tu Espíritu Santo, para que él con aquella confianza, con aquella certeza pueda abrir sus labios y expresar, bendito Dios, tu hermoso evangelio. Así pues te ruego que le bendigas a él, a su esposa y asimismo a sus hijos, y que todas las cosas que en este día, bendito Dios, se expresen, se platiquen, se hablen, sean para glorificarte y honrarte, mi Dios, para siempre. Así estas palabras te las rogamos reconociendo que no tenemos méritos, que no somos nada, y nos humillamos, bendito Dios, hacia el polvo de la tierra, esperando hallar gracia delante de tus ojos, pero por aquellos méritos incontables de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Franco porque ha traído esa plegaria delante del Eterno. Ahora vamos a darle la participación a nuestro hermano Alfonso Vázquez y con él la predicación de esta tarde. Adelante, mi hermano. Queridos hermanos, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿verdad? Como que yo presentía que me iban a poner a trabajar. Primero agradezco a nuestro hermano encargado del ministerio de esta localidad por esta oportunidad. Para ustedes que no me conocen, mi nombre es Alfonso Vázquez y digo, ya lo presentía porque pueden tomar sus lugares, por favor. Allá afuera, antes de entrar, le decía a mis dos cuñados, si me ponen a predicar, les voy a decir que tengo dos ayudantes, que traigo dos ayudantes, pero no me funcionó. El hermano Javier dijo, vas a predicar, y dije, bueno, pues vamos a darle. Mis hermanos, si yo le preguntara, bueno, hablando de nuestro hermano Javier, a nuestros hermanos obreros, si yo les preguntara, les dijera, ¿es fácil el trabajo dentro de la obra de nuestro Dios? Estoy seguro que los hermanos me dirían, no. Nuestro hermano Javier, nuestro hermano José, que ya tiene bastante tiempo en la obra. ¿Y por qué digo esto, hermanos? El Señor nos ha dado pensamientos diferentes, ideas diferentes, y eso es pues las maravillas de nuestro Dios, que Él pone pensamientos e ideas diferentes en cada uno de nosotros. Y a veces, bueno, me daba cuenta con nuestro hermano superintendente, el trabajo a veces es difícil, hermanos, porque a veces nos dice una cosa y nosotros queremos ¿qué? Hacer. No tengan miedo, hermanos, yo no los conozco, me veo un poquito enojón porque estoy feíto, pero en realidad no soy tan malo. Pero ¿qué pasa? El ministerio nos dice una cosa, o la palabra de nuestro Dios nos dice una cosa, y nosotros hacemos ¿qué? Lo contrario. Y si alguien nos dice algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es enojarnos. Y a veces se nos olvida que somos hijos de nuestro Dios. Vamos a ver, mis hermanos, Mateo capítulo 5, el tema o el título del tema de hoy es deja en Dios tus batallas, o deja que Dios pelee tus batallas. Como decía, yo no los conozco, no sé en realidad cómo estemos en la localidad, no sé si mi hermano Javier es enojón o es buena gente, no lo sé tampoco, y no vamos a hablar de ninguno de nosotros porque el tema es para todos, empezando conmigo mismo. Este tema le decía a uno de mis cuñados, desde hace tiempo lo vengo preparando, y bueno, por algunas razones que pasan las cosas, mis hermanos. Dice Mateo capítulo 5, verso 38,
y esta es básicamente como nosotros actuábamos en nuestra vida anterior, cuando no conocíamos la palabra de nuestro Dios. Dice así, mis hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. No quiero que se me vayan a dormir. Ojalá y los músicos también estén aquí adentro. Sí, ¿verdad? Ok. La rondalla también está, ¿verdad? Y si no, vamos a ir a llamarlos. Dice San Mateo capítulo 5, verso 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Entonces, básicamente, en este verso se describe la forma, mis hermanos, en que nosotros actuábamos cuando estábamos allá afuera, en el mundo. Alguien nos hacía algo, lo primero que hacíamos era regresarle lo mismo, gracias. Eso, así me gusta que participen. Alguien nos rasguñaba, parecíamos los pequeñitos, vamos y lo rasguñamos otra vez. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a nuestro Dios? Cuando conocemos la palabra del Señor, las reglas del juego cambian o deberían cambiar para cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver en el verso 39 al 44. Dice así, mis hermanos, dice, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien fácil, ¿verdad, hermanos? Creo que sí, el silencio otorga. No es fácil, hermanos. Básicamente, mientras estamos en esta carne, tenemos vivimos en el cuerpo carnal, mis hermanos, es bien difícil hacer todo esto. Y a veces se deja ver en nuestras localidades, se deja ver en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestra escuela. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? Esto no lo digo yo. ¿Quién lo decía aquí? ¿Quién decía estas palabras? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mis hermanos, Él también decía, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Entonces, es difícil, pero no imposible. Se supone que si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús y nuestra forma de actuar como debe ser. Igual, no es fácil. Vamos a Éxodo, mis hermanos, capítulo 14. Recordemos, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya se sentían contentos, como nosotros. Salimos del mundo, llegamos a la iglesia, nos sentimos de maravilla. El que va llegando a la iglesia por primera vez viene bien animado, mis hermanos, bien contento. Pero empezamos a conocer estas palabras que veíamos en Mateo y dijimos, el camino no es tan fácil. Y vemos aquí, dice Éxodo capítulo 14, del 11 al 14, dice, dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto. Un pequeño resumen. Llegaron a frente del mar, vieron el ejército de Faraón que venía contra ellos. ¿Y qué sintieron? ¿Sintieron bonito? Sentían impotencia, sentían miedo. Y a veces así vamos a sentir, hermanos, cuando alguien nos anda acosando, cuando alguien nos hace algo. Pero un ejemplo muy bonito, y lo primero que hacemos como el pueblo de Israel es empezar básicamente a reprochar o a molestar a nuestros hermanos que están al frente, a nuestros hermanos del ministerio, que por qué esto no es así, que por qué esto no es acá, y dice así, verso 11, y dijeron a Moisés, no había en Egipto sepulcro que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y aquí empieza lo bonito, hermanos, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ver la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que os habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El 14, y es lo que nosotros deberíamos hacer cuando tenemos algún problema o cuando alguien quiere causarnos algún problema. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis quedos. Acordemos lo que decía Mateo 39 al 44. Antes hacías esto, pero ahora esto es lo que tienes que hacer. Dicen los americanos: we gotta go the extra mile. Debemos dar más de lo que se nos pide. Romanos capítulo 12 verso 19 dice lo siguiente. Si alguien de mis hermanos quiere tomar un micrófono y me gusta ayudarme con los textos, adelante. 12:19 de Romanos dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como hijos de Dios tenemos un capitán, y ese capitán es el que pelea, o más bien el que nosotros debemos dejar que él pelee nuestras batallas, como decía el título del tema. Efesios capítulo 4, 26 dice de la siguiente manera, hermanos: dice así: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, veíamos en Éxodo, veíamos en Romanos, el Señor dice: ustedes no hagan nada, estáos quietos, no tomen venganza, porque la venganza es mía? Pero ¿qué pasa cuando no atendemos a la palabra del Señor? Y dice aquí, o sea, enojarse no es malo, porque enojarse pues es un sentimiento que el Señor puso en cada uno de nosotros, y creo que todos, a menos que me equivoque, como dije, no los conozco, creo que todos alguna vez nos hemos enojado. Pero dice: airaos y no pequéis, ni deis lugar al diablo. Cuando damos lugar al diablo, hermanos, le decimos a Dios: ¿sabes qué? Yo ya no quiero que tú pelees por mí. Este hermano o esta hermana me está haciendo esto. Ya me cansé de que tú me defiendas. Las cosas no son como yo quiero que las hagas. Y le damos lugar a Satanás. Leí algo, más bien alguien me decía: cuando nosotros decidimos pelear nuestras batallas, el Señor deja de hacerlo por nosotros. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Dice Proverbios capítulo 14 verso 17: ya cuando perdimos el control, ya cuando nos enojamos, ya cuando le dijimos a Dios: ¿sabes qué? Apártate de mí, porque ahora el que va a luchar soy yo. Yo voy a ser mi propio capitán, yo voy a tomar las riendas del problema y tú déjame en paz. Dice Proverbios capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Gracias. Proverbios 14, 17 dice de la siguiente manera. Si alguien gusta ayudarme, adelante, hermanos. No sé si en la transmisión se necesita micrófono, pero si no, adelante. Sí, Proverbios 14, 17 solamente. Así mismo. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Amén. Vamos a enfocarnos solamente en la primera parte. Recordemos, ya perdimos el control, ya le dimos el lugar al diablo. Y dice aquí: el que presto se enoja hará ¿qué? Locuras. ¿Qué pasa cuando nos enojamos y perdemos el control? Nuestra mente, la adrenalina que nos hace producir ese coraje, empieza a kicking, a funcionar. Y lo que queremos hacer, ¿qué es? Pensamos bien, ¿verdad? Cuando estamos enojados, pensamos de una manera muy bonita. No, ¿verdad? Lo primero es como al principio, volvemos a como estábamos antes, hermanos. Tú me la haces, tú me la pagas.
y buscamos todas las formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque dejamos, dice primer libro de Samuel, su capítulo 18, verso 10. Primer libro de Samuel 18:10 dice de la siguiente manera, y esto es lo que pasa, mis hermanos, cuando le decimos a Dios, apártate de mí. Dice, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, un espíritu bueno, ¿verdad? Un espíritu malo. Dice así, y mostrábase en su casa con transportes de profeta. ¿Qué pasa cuando ya el espíritu malo nos toma? Él empieza a obrar en nosotros, Él empieza a decirnos lo que tenemos que hacer. Saúl estaba enojado con David. ¿Por qué? David no le había hecho nada, hermanos. Dios le quitó el reino a Saúl por obediente, por desobediente. Pero Dios ya le había dicho, ¿sabes qué? Tú no vas a ser el rey, David va a ser mi rey, o el rey de Israel. Y Saúl no, él estaba enojado y él perdió el control, dejó que el espíritu malo lo tomara y de ahí empieza a hacer locuras, como decía Proverbios. Dice el 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. Esa es una de las primeras locuras que hacemos. Me la haces, me la pagas, y aunque no me la hayas hecho, yo estoy enojado, y aunque tú no fuiste el culpable, pero me voy a desquitar contigo. Otras cosas que hacemos, hermanos, no solo nos enojamos nosotros, sino queremos que las personas que nos rodean, nuestros amigos, en este caso nuestros hermanos, nuestros familiares, a veces no podemos hacer las cosas nosotros, o las cosas que queremos hacer a los demás no nos salen. Me estoy refiriendo a cosas malas, a venganzas, y empezamos a buscar quién nos ayude. Y dice el capítulo 19, verso 1, esto es lo que muchas veces hacemos. Recuerden, no vamos a hablar de los de afuera, hermanos. Los de afuera pues ya están, no conocen la palabra de Dios, tienen una forma diferente, una forma errónea de actuar, pero nosotros como hijos del Señor, estas cosas no deberíamos hacerlas. Dice así, y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, y es como nosotros deberíamos actuar cuando alguien enojado viene a nosotros y nos pide que hagamos algo que no está bien, dice así, mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Y qué hizo Jonatán? Yo sé que ustedes saben la historia, hermanos. Dio aviso a David. En lugar de ir contra él, básicamente en ese tiempo la traición era pagada, o era si alguien traicionaba al rey, ¿qué pasaba? Lo mataban. Mas David tomó ese riesgo, Jonatán tomó ese riesgo. Él sabía que lo que su padre estaba haciendo estaba mal. Y él fue y le dijo a David, ¿sabes qué? Mi padre trama algo contra ti, tienes que esconderte. Incluso después, si seguimos leyendo estos capítulos del primer libro de Samuel, hermanos, es una historia muy hermosa, una historia de la cual nosotros podemos aprender también. Como hijos del Señor, cuando alguien se enoja, hermanos, cuando alguien viene a nosotros, ya sea nuestro hermano carnal, en nuestra familia, ya sea un amigo en el trabajo, en la escuela, incluso allá afuera, a veces alguien nos conoce y pues básicamente quiere que seamos su caballito de batalla, que vayamos nos mandan al frente a pelear básicamente. Dice Proverbios capítulo 1, hermanos, vamos a buscar. Le decía a un hermano, a mí la verdad no me gusta tardarme mucho en la predicación, 25 minutos y ya, porque no me gusta que se me duerman. Entonces, Proverbios, mis hermanos, capítulo 1, dice de la siguiente manera, el verso 10 al verso 16, vamos a ir saltando algunos. Debemos, mis hermanos, como hijos del Señor, debemos ser inteligentes, debemos tener esa sabiduría que viene del Señor y hacer esto. Dice así, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre,
Acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivos como al sepulcro y enteros como los que caen encima. Dice el 15, vamos a saltarnos hasta el 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre. Entonces, hermanos, nosotros como hijos del Señor, yo sé que todos sabemos estos versos. Sé que todos conocemos la palabra del Señor. Algunos de ustedes, yo los conozco desde hace mucho tiempo. Y sé que no me van a dejar mentir que todas estas cosas las sabemos, pero decía al principio, estamos en este cuerpo carnal y que todavía a veces quiere regresar a Egipto, como le decían a Moisés, no te decíamos, déjanos estar allá mejor. Y a veces nosotros, las cosas insignificantes nos causan ira y queremos hacer. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en el libro de Esther, en su capítulo 3. Vamos a ver otro ejemplo de cómo este personaje, hermanos, tenía todo lo que necesitaba para poder ser feliz. No le faltaba absolutamente nada, pero algo insignificante que a él le parecía que esta persona debería ser, lo hizo perder el control, como a veces nos pasa a nosotros. Dice Esther capítulo 3, verso 1, estamos hablando de Amán. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán. Básicamente, mis hermanos, cuando el rey lo nombra como su brazo derecho, decimos nosotros, pues todo el mundo le tenía que mostrar reverencia, se tenía que arrodillar a él. Y como decía, ¿no? Él tenía todo para ser feliz, tenía poder, gozaba de las mejores cosas del reino porque tenía control sobre las cosas del rey, pero había algo que a él le molestaba y que a veces a nosotros nos pasa cuando las cosas no son como nosotros queremos o cuando alguien no quiere hacer las cosas a nuestra forma. Dice el verso 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantenían, porque él ya les había declarado que era judío. Sus siervos, tal vez para ganar algo de Mardoqueo, porque sabían que era poderoso y tal vez pensaban que les iba a ir bien si estaban de parte de él, pues fueron y acusaron a Mardoqueo, con Amán. ¿Y qué pasó? Dice el 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de alegría. ¿Sí, verdad? Y llenóse de coraje. Y a veces esto es lo que pasa, como decía, cuando nos gana la ira, hermanos, no solo agarramos a personas para ir contra las demás personas, sino a veces ya ni siquiera usamos lo que decía Mateo 5:38. Tú me la haces, tú me la pagas. Queremos hacer más bien lo siguiente, verso 6. Dice, mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo. El que le había causado el problema, el que le estaba supuestamente haciendo algo, pues era Mardoqueo. Pero él dice no. Dice que ya le había declarado el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Dice Proverbios 22, 24, hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 22, verso 24. Dice, no te intrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Otra versión dice, no te entrometas con el iracundo porque te vas a ¿qué? A contaminar.
vas a aprender y hacer exactamente lo mismo que esta otra persona que anda enojada, a veces nosotros sin saber por qué. Pues, pero eso nos pega, hermanos. Y dice, ¿qué pasa cuando alguien anda molesto? Por ejemplo, cuando no voy a hablar de nuestra familia a veces, cuando nuestra esposa se enoja con nosotros o el esposo se enoja con la esposa, empezamos a veces a poner en contra del padre o de la madre a quienes, a los hijos, gracias, oílo. Bueno, yo no digo que esté pasando, no sé si ustedes lo digan por experiencia, pero sé que no. Pero es lo que pasa, hermanos. Empezamos a poner en contra a los demás. Y dice aquí, empezamos a actuar con astucia. Y decimos a las personas, o vamos y decimos lo que la otra persona quiere escuchar, o pensamos en decir lo que nos va a beneficiar. Y es lo que pasó aquí. El verso 8 dice así: Amán va al rey Asuero y le dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y bueno, sigue diciendo, y yo pagaré tanto para que esto suceda. Recuerden, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser astutos, debemos ser inteligentes y ver antes de tomar lugar o de tomar lado. Aquí el rey tenía el poder, tenía siervos, tenía, me imagino que tenía un ejército completo a su servicio. Y en lugar de él ir y tomar o investigar qué estaba pasando, me imagino que también tenía un departamento jurídico el cual se encargaba de todo esto. Él solamente dice, el verso 11, dice, y díjole, la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Cuántas veces nos sucede, hermanos, que cuando una persona anda enojada y viene a nosotros, nos platica algo, nosotros le creemos y nosotros nos ponemos a luchar batallas exactamente como lo hizo este rey? Simplemente dictamos sentencias sin tomar el tiempo para poder investigar o para decir, ¿será cierto? Nunca nos ponemos a pensar o somos neutrales, no nos inclinamos ni para uno ni para el otro. Yo sé que ustedes han escuchado una predicación, la de los 3 filtros, parece que es, sí, ¿verdad? ¿Estuve presente? No. ¿Te consta? No. ¿Va a beneficiar a otra persona? No. ¿Me beneficia a mí? Tampoco. Ya son 4. Entonces, mis hermanos, nosotros simplemente editamos sentencia de esta manera. Después vemos que Amán también, si gustan leer en casa, sigue llamando, llega a casa y llama a su esposa, a sus amigos, y pasa exactamente lo mismo que hizo el rey. Les cuenta sus problemas, dice, tengo todo. La reina, dice, Esther va a hacer un banquete, o hizo un banquete, me invitó, y el día de mañana también quiere que solamente el rey y yo vayamos a un banquete, a una comida especial que nos va a preparar. Dice, pero hay algo que no me deja en paz. Cada vez que veo a este judío, dice, todo esto no me sirve de nada. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, no nos debe pasar esto. Hemos conocido la palabra del Señor, tenemos la oportunidad para ser salvos, y muchas veces cuando alguien nos hace enojar y perdemos el control, actuamos de esa manera. Decimos, la palabra de Dios no me sirve de nada cada vez que alguien me hace enojar. Debemos siempre, mis hermanos, confiar en nuestro Señor. Recuerden que recordemos más bien, que el tomar venganza no es para nosotros, no nos pertenece a nosotros. Debemos siempre confiar en Dios. De lo contrario, si leemos el primer libro de Samuel, vemos cómo Saúl, después de andar persiguiendo a David, David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Él actuó como dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl, hermanos? ¿Cómo terminó muerto? En la guerra, con su propia espada, gracias. Y de la misma manera Mardoqueo, su familia y sus amigos le dijeron, ¿sabes qué? Prepara una horca para que maten a este judío. ¿Y qué pasó con Amán? Gracias. Amán decía, preparen una horca para que
pues ahí maten a Mardoqueo, pero al último terminó muerto no solamente él, sino ¿quién? Toda su familia. Y lo que él tenía se lo dieron aquí en la casa, se la dieron a Mardoqueo. Entonces, hermanos, las decisiones que nosotros tomemos no nos van a afectar solamente a nosotros, afectan a nuestra iglesia, afectan a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros amigos. Y pues muchas veces, hermanos, tenemos la oportunidad de tener esa salvación, y si no la tomamos, la vamos a perder todos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.